Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Creyó que era una hermosa mujer, pero al acercarse descubrió algo aterrador. Cuando era niño, aprendí a nadar de una forma que algunos podrían ver como algo cruel y abusivo. Cuando tenía apenas 3 años, me fascinaba la idea de ir en el bote de mi padre. Quería ser como él. Pero la primera vez que le supliqué que me lleve, me dijo que yo aún tenía que aprender a nadar. No entendía por qué tenía que hacer eso, si yo solo quería ir en el bote, pero insistí tanto que él me dejó subir y me dijo: «Hoy aprenderás a nadar». Me emocionó mucho la idea, pues siempre había intentado hacerlo en la orilla y mi padre no pudo enseñarme hasta ese día, pues trabajaba mucho en el mar. Ese día llegamos a espaldas de una isla llamada El Manso. Emocionado, me saqué la camiseta y me puse en calzoncillos. «Ya, papá», le dije. Entonces me tomó de los brazos, me dio una vuelta como echando las redes y me lanzó al mar. «Regresa al bote», me gritó. «Ayúdame, papá, no puedo», le dije. «Solo regresa como puedas», me contestó él. Estaba a punto de empezar a tragar agua cuando sentí su brazo. «Lo intentaremos otra vez». Yo estaba muy asustado y llorando. «¿Viste lo que hace falta para nadar?» «Pues no puedo flotar», le dije. «¿Ves que no es fácil salir al mar?» «Sí, papá, pensé que me ayudarías». «Eso hago», me contestó. «Bueno, ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Lo haré otra vez. Si no quieres aprender, regresaremos a casa», me dijo. Me tomó de los brazos y volvió a tirarme como lo había hecho la primera vez. Esta vez yo sabía que no podía respirar bajo el agua, así que mientras estaba suspendido, tomé aire suficiente y me sumergí. Conteniendo el aire en los pulmones, mis instintos hicieron los movimientos para salir a flote. Saqué la cabeza y apenas tuve chance, volví a tomar aire. No lo podía creer. Ahora estaba flotando. Era el aire en mis pulmones y mis instintos de salir hacia la superficie lo que me mantenían arriba. Miré a mi padre y me dijo: «Ahora ven acá». «No puedo», le dije, «no sé cómo hacerlo». Entonces me dio el único consejo y lo único que vi para poder empezar a nadar. «Así», me dijo, «como si estuvieras escarbando en la arena, y mueve tus pies también, y ahora ven acá», me gritó. Increíblemente, estaba avanzando, así que lo hice más rápido, tomando el aire y sumergiéndome en cada oportunidad que podía. Me dio la mano y me dijo: «Ahora levántate tú y vuelve a hacerlo solo». Así lo hice, así aprendí a nadar, así me enseñó mi padre. Algo duro, pero aprendí a nadar en 1 hora para ser más exacto, aunque al principio me parecía que quiso deshacerse de mí. En fin, ese recuerdo tuve de mi padre hasta que un día, él no volvió más. Yo tenía 15 años cuando mi padre salió al mar y naufragó con 3 de sus amigos, los lobos de mar como él les decía, y no me quedó más que sus 6 botes, una herencia que no sabía si realmente lo merecía, pero fui su único hijo. De pronto sus amigos y la gente con la que él había trabajado estaban tocando mi puerta al día siguiente muy temprano. Venían a buscarme para alistar los equipos de pesca y ir al buceo. «Hola Máximo, mis más sentidas condolencias», me dijeron. «Sé que es un momento difícil, pero creo que tú eres quien está a cargo ahora. Y como sabes, tenemos que trabajar. Además, es lo que tu padre siempre decía. Hoy saldremos a trabajar, que nadie sea cobarde. Tenemos hijos y esposas que quieren comer». «Claro que sí, iremos por un congrio blanco», dije yo, tratando de darme ánimo. «Hoy saldremos a trabajar, que nadie sea cobarde», repetí. «Nuestros hijos tienen que comer». Era la frase de mi padre. Se persinaba, miraba al cielo y así se hacía la mar. Aunque yo no sabía si estaba listo, me fui con ellos. «Estábamos hechos de la sal de este mar». Era la frase que repetía mi padre también. Así emprendimos la dura jornada de buceo y mientras nos dirigíamos hacia el lugar, no pensaba más que en mi padre. ¿Cómo había sido posible que él, con toda su experiencia, no había podido regresar? Mis lágrimas caían de forma involuntaria, no las podía controlar. Al verme, uno de los tripulantes me dijo: «Todo va a estar bien, esto es para lo que tu padre te preparó, ¿no? Solo honra lo máximo». «Sí», le dije.
Eso haré. Respiré profundo y aunque mi corazón estaba abatido, tiré el ancla y nos fondeamos. Los buzos se alistaron, prendí el comprensor y se echaron de espaldas para iniciar la jornada. Yo quedé vigilando el aire y asistiendo en la recolección de pulpos y mariscos. Ese fue mi primer día de trabajo oficial. Al día siguiente salimos y me alisté para bucear. Me sumergí e hice la faena. Nos fue muy bien ese mes. Gracias, Padre, por todo lo que me has enseñado, decía en mi mente mientras estaba parado en la orilla del mar. Sin quererlo, había convertido este momento en un ritual de agradecimiento, siempre al atardecer, cada vez que terminábamos el día de trabajo. El tiempo no esperó que yo termine de lamentar la desaparición de mi padre, y solo pasó. Cuando un día levanté la cabeza, ya había tomado las riendas del negocio sin darme cuenta. En mi mente venían los consejos de mi padre, los cuales probablemente repiten muchos, pero para mí era ley. No darle la espalda al mar, pescar siempre lo necesario para vivir y crecer, y por último, saldremos a pescar, que nadie se acobarde, tenemos hijos y esposas que tienen que comer. Y pues sí, yo pronto me casé y tuve mis 2 hijos, Máximo y Antonio. A diferencia de mi padre, les enseñé a nadar de una mejor forma, al menos para que no piensen que yo me quería deshacer de ellos. En una ocasión, el agua estaba muy movida. Para nosotros eso significaba que no podríamos salir a bucear, pues es difícil de maniobrar bajo el agua en esas circunstancias y la visibilidad se reduce en gran manera. Aunque algunos desafiaban el mar y conseguían hacer una jornada, yo había preferido que la gente descanse mejor. Esperaba que el mar se calme, pues era muy riesgoso, podríamos sufrir algún accidente. Al mar se le respeta y no se le da la espalda, me había enseñado mi padre. Pero el temporal se alargó, ya era un mes que no salíamos. La presión fue tanta que fuimos forzados a salir y probarnos de qué estábamos hechos. Me encontraba en las peñas cerca de una isla llamada La Mujer, nombre que había recibido por muchos mitos e historias de pescadores, quienes habían observado a una mujer que los llamaba. Siempre que un pescador o buzo atravesaba el estrecho paso por la isla, no pasaba desapercibido aquellos sonidos y la voz que se emitía en aquella isla. La regla era simple: atravesarla antes de anochecer. De lo contrario, podríamos ser protagonistas y testigos de alguna mala experiencia. Y yo debo confesar que no creía en esas cosas, pero siempre lo había tenido en cuenta. Ese día, para mala suerte nuestra, uno de los buzos se atascó en una de las redes de pesca que probablemente habían quedado en el fondo del mar tras un naufragio, y por esa razón nos hicimos tarde. Tomó tiempo liberarlo. El mar estaba movido, el horizonte ya estaba anaranjado, pronto se pondría a oscuras y todo eso nos hacía recordar que ya era hora de volver a casa. En anteriores ocasiones, mi padre me decía que él había visto a aquella mujer quien emitía un grito y que lo llamaba después de este, pero él había dicho que este era un demonio. No le hagas caso si la ves, me dijo. Tú tienes un cuerpo de carne y hueso y ella es solo un espíritu. Yo nunca la había visto, pero ese día regresamos tarde. El mar imponía su poder sobre nosotros. Íbamos 4 en la embarcación. Podía escuchar las maderas crujir del barco. Estábamos alertas con todos nuestros sentidos. Es en ese momento que tu mente empieza a repasar toda la destreza y la experiencia que dispones para enfrentar lo peor que puede pasarte en el mar. Nos acercábamos a golpe de ola por aquel canal, la isla de la Mujer. Bajamos la velocidad por precaución y comenzamos a atravesar la isla. El temporal y las fuertes olas nos arrastraban y nos ganaban con su fuerza, hasta que en un momento naufragamos. Me lancé al mar y comencé a nadar. Buscaba a mis compañeros, pero no los encontraba. No tenía ya otra opción. Nadé hasta que las fuerzas se me acabaron, y cuando ya estaba a punto de quedar en el fondo del mar, recordaba mis días. Todo pasaba por mi mente como una película. Mis hijos, mi esposa, mi padre, sus consejos y la mala suerte que ahora se cernía sobre mí. Entonces, sentí una mano que me tomó del brazo, me impulsó y me puso en las peñas. No podía distinguir qué había sido. «¿Papá?», dije dentro de mí, pero no me contestó. Se metió al mar y al sumergirse, observé la silueta de sus piernas y pies. Me sobé los ojos y no podía creer. «¿Eso fue un pez?», dije.
incrédulo por lo que había visto. Sacudí mi cabeza y me revisé. Tenía la pierna herida. Buscaba a mis compañeros por todos lados, pero no los hallaba. Por ninguna parte. Solo pedazos y partes de la embarcación habían quedado y alguno que otro pedazo de nuestros equipos de pesca. Les grité, pero no había respuesta. Cuando de pronto, grande fue mi asombro al voltear y ver a una mujer sentada más arriba. Me sobé los ojos nuevamente. Esto no es real, dije dentro de mí. Me acordé de lo que mi padre me había dicho. Si la ves, no le hagas caso. Pero esto me había dicho siempre y cuando yo esté en el bote. Pero para suerte mía, yo estaba en aquella isla, a los pies de aquella mujer. La noche y los fuertes vientos me impedían ver con claridad. Allí estaba yo, con una pierna herida a la orilla de aquella isla, con una mujer que me observaba. «Hola, Máximo», me dijo. «Esto hice por tu padre, ¿sabes? Pero él se volvió a tirar al mar. Ahora estás tú, y creo que hubieras hecho lo mismo de no ser porque tienes una pierna rota». Y diciéndome esto, se perdió entre la neblina del mar y la lluvia. «¿Quién eres?», le grité. Entonces, adolorido y débil, me puse boca arriba, cuando de pronto pude ver una silueta en el aire. En la parte de arriba era una mujer, y abajo tenía una cola enorme de un pez. No soporté más y me desmayé. Al día siguiente, llegaron por mí unos pescadores. Realmente estaba aterrado. «Tranquilo», me dijeron. «¿Qué ha pasado?». No quise contarles nada. Simplemente dije, quiero ir a casa. Desde aquella ocasión, a nadie más se lo he contado que a mi hijo mayor. Y ahora lo comparto contigo. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin duda alguna, yo quedé sin palabras al escucharla. Espero que te haya gustado y que hayas podido desencriptarla. Si fue así, déjame un comentario de lo que te pareció, y yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más historias como esta en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Y no olvides que en estos días todos nos quedamos en casa. Recuerda seguir el protocolo de seguridad para evitar que se siga propagando el coronavirus. Soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una nueva historia en tu canal, Historias Encriptadas.